Uruguay se había transformado en un lugar muy peligroso y por eso se trasladan a Buenos Aires. Alquilan un departamento en Juncal y Ugarteche, Django se compra un auto, te contrata de chofer y ahí se hacen muy amigos. Sí, él me pedía que le cante alguno de esos tangos bien viejos. Preguntaba por el tango argentino, por el tango uruguayo. Bueno, le fascinaba Gardel. Preguntaba por Piazzolla. Sí, y le gustaba muchísimo que salieran a recorrer la ciudad juntos. Yo ahí aprovechaba y le preguntaba un montón de cosas de cuando era presidente. Django, hay algo que no entiendo. ¿Por qué no? Si las reformas eran necesarias. Estimado amigo, las estructuras sociales de nuestro país eran arcaicas. Los valores morales, éticos, estaban al servicio de los poderosos. Esas élites pensaban que el Estado y sus estructuras estaban para sus privilegios. Ellos querían que los recursos del país fueran a favor de ellos nada más, su beneficio, ¿no? Esto era muy injusto. Las reformas de base pensaban en el bienestar general y en oportunidades para todos. Reforma agraria, reforma educativa, soberanía y límite a las empresas extranjeras. ¿En qué año fue esto? En 1964. Na verdade, aquele momento, quando me mandaram sair do Torto, que foi o militar lá e me disse, olha, senhora, vai ter que sair, vem um avião para lhe apanhar. Eu fiquei pensando, para onde que será que eu vou? Mas eu não tinha ideia, sinceramente. Eu pensei que eu iria ficar alguns dias em um determinado lugar e que depois eu voltaria para acertar a minha casa, acertar minhas coisas, acertar a minha vida, as coisas dos meninos e tal. Siempre cuando viajábamos con juguetes, los perros. Ese día fue distinto, fueron cosas que se fueron materializando muy rápidamente. No, no puedes llevar esto, no puedes llevar esto. Fue una cosa muy de sopetón, ¿no? Muy de sopetón y de un día para otro estás en otro país, con otra... No entendés el idioma, no sabes qué está pasando, no sabes dónde está tu padre, porque él llegó 2 días después. Cuando la cosa estaba bastante complicada, estaba en Río, va a Brasilia, se da cuenta de que estaba mal, vuelve a Porto Alegre, hace una reunión a la noche en la casa del comandante del Tercer Ejército y pregunta al general, ¿es posible resistir? Y el general le dice, presidente, en 1961, cuando la legalidad era una cosa, ahora es bastante distinto. Tenemos en las Fuerzas Armadas sectores, ¿no?, con los cuales no podemos contar, al revés. O Cruel traiu, porque ele foi lá antes do golpe e disse pro Jango, Jango, corta relações com o Brizola, corta relações com a CGT, corta relações com o Francisco Julião, corta relações com toda essa esquerda, que eu garanto que tu continua presidente até o fim do teu mandato. E o Jango não quis fazer isso. Não vou trair meus companheiros. Ah, não, mas ele sabia que estava sendo traído. Ele sabia tudo. Ele tinha uma certeza de todas as pessoas que eram poucos os amigos em quem ele confiava. Alguns militares legalistas falam que poderiam ter, de alguma forma, abatido as tropas do Mourão antes de consumar o golpe, que essa resistência poderia ter sido possível sem causar grande derramamento de sangue, só um pouco. E que acham que isso tudo era legítimo dentro de um contexto de uma ditadura militar, da ditadura militar que viria depois. Habían todavía sectores de tropas leales a la Constitución. Sería una guerra civil de proporciones incontrolables, vamos a decir, y tampoco sabríamos cuánto duraría esto. Y corriendo el riesgo de como hacía Estados Unidos, como hizo... Como después de la Segunda Guerra dividió Alemania, dividió Corea, dividió, sin duda alguna,
Dividiría Brasil en dos. Eu, como adolescente, muitas vezes eu questionei isso também. Por que ele não tinha resistido? E às vezes que eu conversei com ele, ele me explicou exatamente isso, que não tinha condições de resistir e que ia ser um banho de sangue. Essas foram as palavras dele. Entonces tú ves que lamentablemente fue así, ¿no? Estamos desorganizados, nunca se trató de organizar debidamente y la gente pagó muy caro. Cuando del golpe se pagó carísimo. Fueron presos, torturados, perdieron sus bienes personales. Entonces sí, somos culpables, ¿no? Brasil sempre tuvo um baixo nível de politização, não? O Brasil não é um país realmente de movimentos populares intensos e capazes de salvaguardar governos de centro-esquerda. As classes médias brasileiras são muito facilmente mobilizáveis a partir de determinados espantalhos, como a gente diz, fantasmas, como o do comunismo. A imprensa da época tentou e conseguiu constituir uma ideia de que o Jango era um incompetente, um bêbado, um covarde, um ignorante, todos os qualificativos negativos possíveis. Toda a imprensa fez isso, exceto a última hora. O que estamos fazendo nós para impedir que se coloque diante do povo brasileiro a trágica opção entre soluções antidemocráticas? Eu me lembro das críticas do jornal do Carlos Lacerda, eu quase não dormia de tão indignada quando falavam mal dele. Porque eram coisas assim absurdas, absurdas, absurdas. E ele diz, não, mas não te preocupa, isso aí é coisa de política, é coisa de jornal, sempre. Não existe ninguém perfeito, nunca vão achar um presidente perfeito, nunca vão achar uma pessoa perfeita, sempre vão inventar uma história. Essa calúnia, essa mentira que se tornou uma verdade de que ele precisava, que ele ia dar o golpe de Estado e que o golpe foi dado em nome da democracia para evitar um golpe de Estado dele, isso me magoava muito. Os editoriais dos grandes jornais daquele período, inclusive Jornal do Brasil, Correio da Manhã, no momento do golpe, eles apoiaram a deposição do Jango, como se o governo Jango fosse insustentável e que a deposição dele era moralmente e politicamente justificável e que, na verdade, seria uma revolução, um movimento, um contragolpe, que seria uma ação rápida dos militares. La sensación que uno tiene es que se pasó de rosca, digamos, ¿no? En términos de lo que las élites brasileñas estaban dispuestas a tolerar. Siempre todo el periodo varguista y posvarguista fue un periodo muy disputado, muy tenso entre fuerzas más, iba a decir progresistas, por ahí no es la palabra, digamos, más nacionalistas, más industrialistas, más keynesianas desde el punto de vista económico, sobre todo en el gobierno Goulart, con una política interesante de reforma agraria, alfabetización, de no alineamiento automático con Estados Unidos, de ciertos acuerdos o principios de acuerdo con el Pacto de Varsovia, con los países del Pacto de Varsovia. Me parece que en ese sentido como que se pasó de rosca y lo voltearon. Kennedy le escribió a Jango una carta en busca del apoyo de Brasil en el bloqueo a Cuba. 2 días después, Jango le respondió que la defensa del principio de autodeterminación de los pueblos era un punto crucial de la política externa del Brasil y que era indispensable para la preservación de la independencia y la evolución de cada pueblo. E eu hoje acho que realmente ele estava certo. Ele estava certo em não resistir em 64, porque apesar de que não todo mundo sabia, poucas pessoas sabiam do apoio não só logístico, financeiro, econômico, político dos Estados Unidos, não teria a menor chance de resistir. Eu concordo que ele estava certíssimo em não resistir. Eu tive uma conversa com meu tio, Brizola, antes dele morrer. Exatamente, começamos a conversar sobre várias coisas, sobre política, sobre família, sobre o exílio, lembranças do exílio. E no final da conversa, ele dizia, olha, todo mundo sabe que eu não concordei com Jango em muitas coisas de 64. E eu achava naquele momento que ele tinha que resistir. Mas eu hoje acho que ele estava certo. Não adiantava resistir, não teria adiantado. O seu pai, Denise, tinha razão. A necessidade que nós sentimos de colocar
em pauta a desapropriação das companhias dentro de fórmulas de entendimento, foi exatamente pelas dificuldades que elas estavam criando no momento no meu país. Poderemos estimular o investimento de capital estrangeiro se dermos a esse mesmo capital uma compensação justa. Quando eu falo justa, é exatamente para expressar o pensamento do país de justiça. Ela não pode obter também lucros excessivos, lucros que a enriqueçam muito depressa em detrimento do interesse nacional ou à custa do empobrecimento do país. Para algunos analistas norteamericanos, ningún presidente extranjero había dado un discurso tan duro y directo en la ONU y en el propio Congreso de los Estados Unidos. Meses más tarde, Kennedy envió a su hermano a Brasil con un listado de imposiciones económicas que también fueron rechazadas. Sumado esto al miedo de que Brasil se volcara al comunismo, no fue nada raro que también en el golpe de 1964, que derrocó a Jango, las órdenes vinieran de Washington. Y no solo las órdenes. Las relaciones de João Goulart con Kennedy aparentemente eran muchísimo buenas, muy cordiales, ¿no? Pero ustedes saben que en la mayoría de las veces quien gobierna un país no es el presidente, ¿no? Y el caso norteamericano, esto se sabe muchísimo bien, que hay un grupo que nadie lo eligió y que en verdad gobierna, ¿no? Especialmente los servicios de inteligencia norteamericanos, ¿no? La aparición de Goulart en el escenario político brasilero era una mala noticia para los Estados Unidos, porque unos años antes había sido la Revolución Cubana, no solamente avanzaban los procesos de descolonización, en África y en Asia, por ejemplo, sino también avanzaban los procesos de unidad continental. Pero antes del golpe ya había una intervención, ¿no? Muchos medios de comunicación recibían sueldo de los norteamericanos, sino la empresa, el periodista, para producir todo un material contra João Goulart, ¿no? De críticas duras, ¿no? Tem confissões públicas, né, de quanto os Estados Unidos injetavam dinheiro nos deputados federais e nos governadores em oposição ao Jango, né, para suas próprias campanhas, e como eles com isso compravam a posição. Y tenían miedo. Tanto que mandan para Brasil como embajador Lincoln Gordon, que es un tipo, tuvo un papel protagónico en el golpe, ¿no? But the question really is how we put our attitude toward it. The main thing is at the same time to organize forces which work with the right military to use reduce power and change things, but that's pushing out when it comes to that. How much are we going to put in? Oh, this is a matter of $2 million, so it's a lot of money. After all, presidential campaign years, 12, $1 million, a lot of money. Pero como Brasil en aquella época era el más grande país católico del mundo, mandaron para acá un cura, llamábase Peyton, y que juntaba en Brasil una multitud de gente porque la iglesia convocaba, que era un feroz anticomunista, ¿no? A Guerra Fria, ela tinha estratégias, né? E uma das estratégias é colar rótulo na testa das pessoas. Não importa se é verdade, não importa, não interessa se é verdade ou não. Mas eu colo um rótulo em ti e acabou. Depois, para tu desmentir, o problema é teu. Isso é pensado. Quando um político tenta independizar o seu país, você começa a mexer com os poderosos, né? O Jango mexeu com coisa séria, que eram os americanos na época, que ainda é, e no auge da Guerra Fria. Então você taxava uma pessoa de comunista, era como dizer que uma pessoa era bruxa na Idade Média, ia ser queimada. El golpe de Brasil es una arquitectura ya en aquel momento armada por la política externa del Departamento de Estado americano. And we decided on the basis of the information that had come in this morning
go ahead and start a naval task force out, but with no commitment, so that it'll be steaming down in that direction. It couldn't get into the area before April 10th, and in the meantime, they have drafted an impeachment in congressional circles of Goulart, but there's been no action taken on it, but they've listed all the offenses against the Constitution, which they allege. As Gordon has, there's a significant number of the governors who are prepared to move against Goulart, about 9 of them altogether, which is a very impressive number. We have instructed Gordon not to take any more contact with the Brazilians until we see how the situation goes. I think we ought to take every step that we can, be prepared to do everything that we need to do, just as we were in Panama, if that is at all feasible. Right. Thanks. We're canvassing all the possibilities to make sure we're not... I'd put everybody that have any imagination or ingenuity in the Gordon's outfit, or McCone, or Yaws, or McNamara's, and we just can't take this one, and I'd get right on top of it and stick my neck out a little. Cuando el 1 de abril el golpe de Estado derrocó al presidente João Goulart, parte de la flota norteamericana estaba a 200 kilómetros de la costa de Brasil, con armas y provisiones para apoyar el derrocamiento. No en vano, la vieja máxima dice que en Estados Unidos no hay golpes de Estado, solo porque allí ellos no tienen embajadas. Es una política de Estado americana y que vimos como una sucesión, como un efecto dominó que se arrastra por toda América Latina, y que en el 76, cuando mi padre, el presidente Goulart, muere, toda América Latina prácticamente son gobiernos dictatoriales impuestos por la política externa del Departamento americano. Alguns acham que está fora de moda hoje falar sobre o imperialismo americano, mas com outras rotulações, em outros meios, em outra sustentação, claro que muita coisa muda, mas a grande verdade é que o opressor continua atuando e continuará atuando para o bem financeiro de poucos, né, em detrimento de muitos. No basta de cambiar de collar, sino hay que dejar de ser perro, ¿no? Entonces, las condiciones de la dependencia de América Latina continúan, los mecanismos del imperialismo continúan, son siempre vigentes y son múltiples, no hay uno solo, ¿no? A veces no es necesario el envío de la séptima flota, a veces es necesario con el manejo del sistema financiero, con el manejo de la opinión pública, de la prensa, de las presiones que los Estados Unidos ejercen sobre las oligarquías locales que siempre han sido funcionales a los sistemas coloniales. Tristemente, dolorosamente, en América Latina se han conformado élites, grupos concentrados, funcionales a esa demanda y a esa búsqueda de Estados Unidos. Lo que sucede en esa relación es que sienten a Estados Unidos como las élites locales, me refiero, las oligarquías, los grupos concentrados, como su protector frente a la emergencia histórica desde la independencia en nuestro continente de pulsiones soberanistas, independentistas, que vienen efectivamente de San Martín, de Artigas, de la tradición bolivariana, ¿no? Solamente, digamos, generando una colonización de la subjetividad o un consenso obediente, se puede imponer un sistema que no le conviene a las mayorías, ¿no? Que solo le conviene a la élite. Para las mayorías implica retroceso democrático, implica pérdida de trabajo, pérdida de identidad. Es una obediencia inconsciente, porque las personas se creen ciudadanos y se creen libres y son esclavos posmodernos. Muchos de ellos se ven como trasplantados de una manera errónea a este país y tienen una vinculación colonial con las metrópolis en forma permanente, ¿no? Eso lo ve porque cuando uno escucha los discursos dicen tenemos que parecernos siempre a estos países y nunca hablan de ser unos mismos, ¿no? Nunca plantean la posibilidad de que nosotros podamos ser nosotros
La lógica imperial es así con cualquiera, lo querría hacer con Suecia, con Finlandia, pero en Finlandia no tiene élites locales que sean funcionales a las demandas y a los deseos imperiales de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque las élites finlandesas buscan, de alguna manera, que el pueblo finlandés tiene una identidad nacional, una cultura que de alguna manera es protectiva y que cuida ciertos rasgos culturales, cosa que nuestras élites locales desprecian profundamente porque logran ver en el Martín Fierro, en la irrupción de Dorrego, en los caudillos federales, etcétera, etcétera, ese impulso que les quitaría los privilegios que tienen. Porque la distancia de los privilegios de las élites en América Latina con respecto, comparado, por ejemplo, a Estados Unidos, son enormes. Yo no quiero que nadie a mí me diga que de tu dulce vida vos ya me has arrancado. Mi corazón una mentira pide al esperar tu imposible llamado. Yo no quiero que nadie se imagine cómo es de amarga y honda mi eterna soledad. Pasan las horas y el minutero muele la pesadilla de su lento tic-tac. La primera vez que escuché las llamadas de los presidentes Kennedy y Lyndon Johnson con respecto al golpe en Brasil en 1964 me quedé en silencio. Pero era un silencio lleno de bronca, de dolor y de impotencia. En realidad no era nada que uno no se imaginara, pero el hecho de escucharlos así, tan claros, tan impunes, tan cínicos, me generaba una indignación enorme. Mientras escribo estas líneas, los mismos de siempre generaron otro golpe de Estado en Latinoamérica. Pero al mismo tiempo varios pueblos de nuestra patria grande están en las calles luchando por sus derechos. La disputa continúa y venceremos.